Saludos, bendiciones a todos. Es grato poder estar por este medio y llegar a su hogar, llegar a su vida y poder ser parte de ese ejército de Dios, de ese remanente que se está entrenando y preparando para servir al Señor en los últimos tiempos. De verdad hemos tenido días de muchas luchas, de avances, de victorias, pero es importante entender que estamos viviendo tiempos que Dios está por hacer cosas nuevas, y estos tiempos nosotros, sus hijos, debemos estar entrenados, debemos estar firmes y debemos de creer que Dios está haciendo cada vez más cosas nuevas para nosotros. Así que hoy quiero compartirte una historia, un mensaje que tiene que ver con cómo una persona puede avanzar ante una situación difícil. Y ya lo vamos a ir ilustrando, y de cómo es que Dios hace las cosas sobrenaturales en momentos de dificultad. Es decir, hay gente que vive momentos donde piensa que no hay salida, que no hay solución, que no hay escapatoria, y que es como cuando alguien va y le dice, mira, se acabó la carretera, y la persona va que no puede frenar, o sea, solo esperando que lo peor acontezca. Pero Dios siempre interviene en la vida de alguien cuando están esperando en Él. Como dice la Escritura, bienaventurados los que en Él confían. Así que vamos a estar compartiendo esta historia, que sé que será de gran bendición para tu vida. Quiero que vayas conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 9. Dios le está hablando al profeta Elías, y el profeta Elías viene de estar un tiempo con Dios, y el profeta recibe una instrucción de Dios que le dice, levántate y vete a un lugar que ya yo he provisto a alguien para que te sustente. Ahora yo quiero que vea qué es lo que Dios le había provisto a esa mujer. Y quiero que veamos esto. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9. Dios le habla a Elías y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios tiene una viuda preparada para sustentar a hombres como como Elías, o a hombres de Dios. En este caso, esta mujer era viuda, sensible, tal vez sola, y ya vamos a ver. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta, cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Oh, qué tremendo es esto. ¿Cómo es que Elías va y le dice a aquella viuda y le dice, hazme a mí primero una torta? Alguien diría, este profeta sí es pasado. Este profeta se la cree la gran cosa. ¿Qué le pasa a este que piensa que él está primero que mi hijo? Pudo decir aquella mujer. O inclusive alguien que lee esto diría, oye, pero este profeta es atrevido, ¿vale? Pues número uno, quiero que veas algo. Dios le dice a Elías y le dice, vete a un lugar que ya yo he dado orden a una mujer que te sustente.
Ahora, cuando nosotros vemos a esta mujer, no dice la Biblia que esta mujer era una discípula, era alguien que se congregaba, no dice la Escritura que ella había tenido un encuentro con Jesús, no dice la Escritura que ella era descendiente de una de las tribus, pero, o sea, no se asocia tal vez una relación cercana, aparente con Dios. Pero lo cierto es que Dios le dijo, y Dios no miente, y le dice, ya yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Quiere decir que aunque esta mujer tal vez no era la discípula fiel de una congregación, tal vez no era la que iba frecuentemente a una casa de paz, pero esta mujer igual podía escuchar las instrucciones de Dios. Yo quiero decirte, tal vez tú no eres el que eres el gran discípulo del Señor, pero tú puedes oír las instrucciones de Dios. Y esta mujer estaba dispuesta a obedecer una instrucción de Dios. Ahora, Elías obedientemente va a aquel lugar y Elías llega y se la encuentra a ella. No, tampoco me refleja la Escritura que Dios le haya dicho, esa que está allí es la que yo ya le di la orden. No, Elías llegó y actuó en fe en la palabra que ya le había sido entregada. Y esa palabra era que ya Dios le había dado orden que lo sustentara. Él actuó en fe y en aquella fe él se levanta y le dice, mujer, ¿me puedes traer agua? Y la mujer va muy gustosamente a traer el vaso de agua, pero de paso le dice, ¿será que me puedes traer también una torta? Es decir, algo cocido allí. Tal vez para nosotros sería una arepa en Venezuela, para otros sería, en Dominicana sería un mangú, tal vez, pero en Colombia tal vez sería un bollito, como lo llaman ellos, pero para el venezolano tal vez, mire, me traes una arepa. Él simplemente dijo, me traes una torta a mí cocida. Y la mujer le dice, oye, pero si yo no tengo ni para mí, estaba recogiendo la leña para cocer la que teníamos para mi hijo y para mí. Y él todavía, escuchando esto, le dice, sí, pero ve y hazme primero una a mí y después haces para ti y para tu hijo. ¿Cómo es esto? Aquella mujer pudo decir, pero este profeta está loco. ¿Cómo se le ocurre a este hombre que yo le voy a dar la comida de mi hijo y la mía? Pero resulta que había ya una orden que había sido soltada desde el cielo para proveer a ese profeta, a ese hombre de Dios. Ese hombre de Dios representaba la obra de Dios. Escucha bien, ese hombre de Dios, ese profeta representaba la obra de Dios en ese entonces. Dios estaba obrando en el pueblo y lo estaba haciendo a través de ese hombre, manifestando poder, manifestando gloria. Habían milagros que se hacían a través de ese hombre, que era el profeta Elías. Entonces, siendo este hombre usado para destruir inclusive profetas de Baal, este hombre fue usado por Dios enormemente. De hecho, se dice en la Escritura que sobre el profeta Elías estaba un espíritu de reconciliación. Entonces, este hombre llega representando la obra del Señor y le dice a aquella mujer, pues hazme mi primero. Pero mi asombro no es tal vez cuán atrevido era el profeta, porque a la final como hombre de Dios diría, tengo que actuar en fe. Pero aquella mujer, no manifestando ser creyente o ser cristiana, aquella mujer obedece al hombre y le dice, ok, yo iré. Y evidentemente le trae a él una torta primero. Y eso lo vamos a ver en la historia. Pero note bien, él le dice la palabra y inmediatamente le dice cuál es la promesa que Dios tiene para ella. Note bien que él le dice, ve y haz primero para mí una torta. Haz para mí una torta para mí primero y luego haces la de tú y la de tu hijo. Pero de una vez le dice, porque Dios ha dicho, y aquí viene lo tremendo, Dios ha dicho que ha dado orden a una viuda. Él suelta la palabra y aquí es donde tocaba que ella dijera, no, pero eso no es conmigo, ve y llégale a otra. Pero aquí estaba la fe de la mujer. Él le dice, Dios ha dicho que una mujer me va a sustentar, pero esa mujer, la que lo haga, no le escaseará ni la harina, ni le escaseará el aceite, y tendrá en su casa siempre hasta que Dios haga llover. Sabía la mujer que no estaba lloviendo y que hacían meses que no llovía,
y que todo estaba difícil. Entonces, esta mujer le tocaba creer, le tocaba decir, esa palabra es la que yo necesito para lo que yo estoy viviendo en este momento. Solo que esa palabra estaba sujeta a un intercambio de fe. ¿Cómo así? Esta mujer tenía que actuar en fe dando aquella torta. Ahora alguien dice, pero ¿qué es una torta? ¿O qué es una arepa? No es nada para cuando tienes mucho, pero esta mujer era lo único que tenía. Lo único que tenía era aquella harina y aquel aceite para preparar algo para ellos y echarse a morir. Entonces, es ahí donde el escenario cambia. Es ahí donde la crisis aparece. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Puede alguien en medio de una situación de escasez darle algo a Dios valioso? Por supuesto que sí. Aquí es donde entra la escena. Nunca nadie es tan pobre como para no tener algo que darle a Dios. Yo tengo que repetir esto. Nunca nadie es tan pobre como para no tener algo que darle a Dios. La gente que no le da a Dios, no da para su obra, simplemente es porque su corazón no tiene fe. Alguien me dice, no, pastor, es que si usted supiera las necesidades que yo he pasado. Mire, si yo tal vez le contara, mire, tal vez las ofrendas más grandes que yo he recibido no son de la gente que más tiene, sino de los que menos. Tal vez no tienen recursos, pero son gente que tiene fe. Entonces, cuando Dios está haciendo algo, Dios necesita que gente crea en aquello. Y Dios va a escoger a personas a las cuales les va a dar una orden, como dice esta historia, y les va a decir, yo he dado la orden para que ella te sustente. Y a cambio, Dios nunca le pide algo a alguien sin darle algo a cambio que lo bendiga. Yo quiero que vea, fíjese que en el verso 14 le dice, porque el Señor Dios ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Dice el verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ya va, ¿cómo que comió muchos días? Si la harina que ella tenía, ya lo que le dijo que el poquito que tenía, lo tenía para hacerse una arepita o una tortica para ella y para su hijo. Pero resulta que por cuanto le dio al profeta primero, hubo para ella y hubo para su hijo. Yo me la imagino a ella haciendo esta escena. Bueno, si igualito nos íbamos a morir, Dios mío, ¿qué más da? Vamos a creerle a Dios, porque si este hombre dice que es de Dios, vamos a creerle. Entonces ella preparó aquella arepita para el hijo y se la llevó. Me imagino que dijo, voy a sacrificar de la mía, le hago la de mi hijo y bueno, nos echaremos a morir. Pero resulta que cuando ella va y le lleva la arepita al profeta o le lleva aquella torta al profeta, se regresa y encuentra que el aceite está completo y que la harina está completa. Yo me la imagino diciendo, ya va, aquí está pasando algo. Ahí está operando una multiplicación sobrenatural. Yo quiero hoy desatar una multiplicación sobrenatural para lo poco que tú tienes en tu mano. Parece poco, pero en las manos de Dios y en las prioridades correctas, eso se va a multiplicar. Vamos, créelo. Esta mujer llega y yo recuerdo, siento la presencia de Dios. Tú que estás mirando allí, quiero decirte hoy, lo poco que tienes en tu mano, Dios está a punto de multiplicarlo y hacer que no escasee. Pero en tu mano no se multiplica en las de Él. Se va a multiplicar porque tú lo vas a colocar en las manos de Dios. Ahora quiero que vea esto. Ella llega y cuando encuentra la vasija y el aceite de harina y el aceite lleno, wow, me imagino que hizo sus 2 arepitas y dijo, bueno, ahora sí, se acabó esto, bueno, rindió, gloria a Dios. Y iría y fue y comió, pero dice el verso 15, dice el 15, entonces ella hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cómo es que comieron muchos días si lo que quedaba era un poquito? Entonces quiere decir que ella siempre todos los días, me la imagino, hizo esa, y cuando tocó al día siguiente el desayuno,
Ella diría, bueno, yo no sé cómo iré a hacer esto. A lo que llegó a la harina, a la vasija de harina y del aceite, estaban llenos otra vez. Y imagino que dijo, vaya, si así llueve que no escampe. O mejor dicho, como no estaba lloviendo, ella diría si así está escampando, que no llueva. Porque no estaba lloviendo. Entonces ella usaba aquella harina y aquel aceite. Y en el pueblo no había, porque no llovía, y al no llover los campos no daban cosecha, no daban trigo, y si no había trigo no podían hacer pan, cebada, ninguna de aquellas cosas. Entonces esta mujer, obedeciendo, me la imagino que llega al día siguiente y dice, hey, pero aquí hay otra vez para hacer tortillas. Y le vuelve a preparar su torta al profeta, y su torta al hijo, y su torta para ella. Y dice que esto lo hizo por muchos días. Esta fe de esta mujer es una fe especial. Esta mujer creyó en lo poco que tenía. Esta mujer creyó en una crisis. Esta mujer creyó cuando los cielos estaban cerrados. Esta mujer creyó cuando le apareció un hombre y le dijo que le venía a hablar de parte de Dios. Esta mujer creyó al borde de la muerte. Esta mujer creyó en tiempos difíciles. Esta mujer creyó porque no tenía más opciones. Esta mujer creyó porque simplemente Dios la escogió para eso. ¿Sabe que poco la Biblia registra historia de esa mujer? La viuda de Sarepta no aparece registrada como alguien prominente, como una mujer de gobierno o como una reina. No, simplemente aquella mujer que Dios escogió para hacer que su obra avance. ¿Qué pasa si aquella mujer dice que no? Tal vez Dios escoge a otra. Pero, ¿qué le quiero decir? Aquella mujer representaba que Dios tiene un plan para sostener su obra. Yo te quiero hablar a ti. A lo mejor tú eres el plan de Dios para sostener su obra. Tal vez alguien dice que tengo poco, pero si lo poco lo colocas en la mano del Señor, en ti habrá multiplicación. Alguien pregunta, ¿qué le dio a aquella mujer a Dios? ¿Qué le dio a aquella mujer al profeta? Le dio lo último que tenía, le dio un sacrificio. Pero si usted observa, la mujer no solo le dio una ofrenda. La mujer no solo le dio un día. La mujer no solo le dijo, bueno, profeta, ya yo cumplí, usted me dijo que una tortillita y ya. No, dice que comieron ella, comió el niño y comió el profeta muchos días. Lo que quiere decir que de lo que se multiplicaba, ella volvía a dar. De lo que se multiplicaba, ella volvía a dar. De lo que se multiplicaba, ella volvía a dar. Porque la palabra era, no escaseará, no escaseará, no escaseará. Yo quiero profetizarte, no escaseará ni la harina ni el aceite de tu vasija. Oh, yo creo que aquí hay alguien que tiene que compartir esto, tiene que escribir, tiene que enviar una ofrenda. Usted debe decir, yo quiero ser parte de esa palabra. Yo le voy a dar a Dios de lo que Él me ha dado. En lo poco Él ha multiplicado y de lo que ha multiplicado yo le tengo que dar. Yo le debo dar a Él. Son los principios los que garantizan la provisión en los tiempos de crisis. Esta mujer no se sostuvo en tiempos de crisis por buena administradora. No se sostuvo en tiempos de crisis porque era muy buena empleada. Se sostuvo en tiempos de crisis era porque aplicaba principio de Dios. Aplicó principio, honró al profeta, honró la obra de Dios y eso le dio garantía de que en su casa no faltaría nada. Wow, yo creo que hay personas aquí mirándonos que necesitan decir, estoy pasando por momentos difíciles, pero aunque tengo poco, yo voy a apartar lo que es de Dios. Algo que he visto con tristeza es que el pueblo de Dios en tiempos de crisis se olvida de su Dios. Lo recuerdan para apagafuego, pero se olvidan de honrarlo. Muchos dejan de diezmar, muchos dejaron de ofrendar, muchos dejan de acudir al Señor o a lo que represente su obra y decir, aquí está lo que es de Dios, aquí está para que su obra continúe, aquí está para que no se detenga lo que Dios está haciendo en este tiempo. Muchos olvidaron eso. Hay otros que sí están diciendo, yo soy de la reserva de Dios. A mí Dios me llamó a que de lo poco que tengo yo lo ponga para lo mucho. De lo poco que tengo yo lo dé a Dios.
Yo sé que puedes tener 1001 necesidades, pero nunca debe salir de tu lista de prioridades el darle a Dios para su obra, para sostener su casa, para sostener sus hijos, para bendecir la obra del Señor. Esto tiene que ser una prioridad en tu vida. La garantía de que aquella mujer no le faltó hasta que llovió. Quiere decir que Dios hizo una provisión para ella por todo el tiempo que estaba contemplado la crisis. Hay algunos que se están angustiados porque inclusive se me han acercado y me dicen, pastor, si esta pandemia y esta crisis dura un mes más, yo creo que me muero. Yo creo que no me dan los números para llegar allá. Ya yo creo que no tengo de dónde sacar. ¿Sabe por qué está pasando eso? Porque olvidaste los principios. El que asegura los principios asegura la bendición. Lo voy a repetir. El que asegura los principios asegura la bendición. El que asegura la siembra asegura la cosecha. El que asegura la inversión asegurará el retorno y el propósito. Así que asegura que tu mañana, que tu futuro, que el final de esta pandemia, tú estarás firme y no te faltará nada. Tú serás un hombre y una mujer bendecida. A ti no te escaseará ni la harina ni el aceite si tienes presente los principios de Dios. Tú puedes tal vez decir, pero ¿cómo, pastor? Mire, es que es difícil. Mire, yo he visto personas traer, porque ese es su diezmo, y esto me ha sorprendido. Han llegado personas a tocar la puerta de mi casa y me dicen, pastor, vine a traer mi diezmo. Y yo sé que esas personas están casi pasando una necesidad difícil porque se les ha cerrado su fuente de empleo. En lo humano me provocaría decirle, no, hijo, no traigas eso, mira, pero si esto debe ser de lo poco que tú estás recibiendo. Pero ellos han creído y están confiados que por honrar a Dios con los principios no les ha de faltar nada. Cuando comenzó la pandemia, uno de los hijos quedó sin nada. La empresa donde trabajaba cerró, lo enviaron para su casa, no le dieron sueldo, no le enviaron ayudas, nada. Y de repente se aparece un día aquí y me dice, pastor, vine a traer los diezmos. Yo todavía le dije, hijo, ¿los diezmos de qué? Si tú no debes estar recibiendo ningún ingreso. Y me dijo, bueno, unas vecinas de la zona se pusieron de acuerdo y nos ayudaron con unos arroz, con unos espaguetis y unas cosas. Y bueno, con eso nos hemos bandeado esta semana. Pero el que no tengamos no quiere decir que no vamos a honrar a Dios. Amado, el paquete de arroz venía con un precinto por la mitad. La pasta venía suelta en la bolsa. Ellos de todo lo que recibieron sacaron el poquito para honrar a Dios. Wow, mira, a mí me dio aquello ganas de llorar. Yo más bien quería devolvérselo. Pero dentro de mí sentía que Dios decía, déjalos que me honren porque eso les asegura su bendición. ¿Y qué ha pasado? Después de eso han sido bendecidos, gente los ha ayudado, gente me llama a mí a veces y me pregunta por ello y me dice, pastor, ¿qué sabe de estos hermanos? Oye, bueno, sé que está la cosa un poco difícil, los voy a ayudar, los voy a bendecir. Dios ha tocado a la gente. ¿Por qué? Porque Dios se ha asegurado que a ellos durante esta pandemia y a esta dificultad, a ellos no les escasee ni la harina, ni les escasee el aceite, no les escaseará la vasija, no les escaseará. Tu casa no escaseará. Habrá comida, habrá provisión, habrá recursos, habrá finanza, habrá combustible, porque Dios es tu Dios. Buena pregunta. ¿Es el Señor tu Dios o tu Dios es el dinero? Retomemos el mensaje. Entonces, quiero que vaya conmigo ahora al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Verso 1. Y quiero que vea que esto es, no, pero eso fue por allá, que Dios no hallaba qué hacer con esa mujer y le dio cosita con ella y como ella, bueno, honró. Ok, veamos, segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Y una mujer le llega al discípulo de Elías, es decir, a Eliseo, ahora la nueva generación de profetas. Y esa mujer le llega al discípulo, al profeta, y le dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esto está tremendo. Le venían a cobrar, pero el cobro era que se le iban a llevar los hijos.
Esto está al borde de una crisis o es ya una crisis. Dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas. Miren lo que ella tenía, una vasija de aceite. ¿En qué se asemeja esta historia a aquella historia? Que lo que tenían era un poquito de aceite. Y dice, ve y pide para ti vasijas prestadas, no pocas. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios vuelve a multiplicar el aceite. Dios vuelve a multiplicar lo poco que tenía. Esta mujer no tenía nada para responder para pagar a sus hijos, pero nunca nadie es tan pobre para no tener nada que Dios no pueda multiplicar. Wow, usted no está agarrando esto. Nunca nadie es tan pobre para no tener nada que Dios no pueda multiplicar. Lo voy a repetir una vez más, esto tiene que retumbarle en su cabeza. Nunca nadie es tan pobre como para no tener nada que Dios no pueda multiplicar. Es decir, cualquier cosa que tú tengas en tu mano, Dios lo puede multiplicar y con eso Dios te puede bendecir. Y quiero que veas algunas claves dentro de estas historias. Quiero que veas estas dos historias, ya las escuchamos, ya las analizamos. Ahora te voy a ir muy puntualmente, rápidamente para concluir este mensaje, pero quiero que te quede la esencia de esto. Número uno, nadie es tan pobre como para no tener nada para dar. Esto debes saberlo. Nadie es tan pobre como para no tener nada para dar. Si tú tienes algo, alguien dice, pastor, mire, yo lo que tengo es un arroz que me dieron. Mire, si usted me pregunta, ¿cómo hace su arroz? Eso es lo que mi carne dice. ¿Cómo hace su arroz? Y échese a morir y créale a Dios. Pero Dios te dice, hija, hónrame con los principios y yo te honraré. No es que Dios te quiere dejar morir, pero Dios siempre va a honrar sus principios. Dios va a honrar a sus hijos que le creen. Dios va a tener misericordia. Dios va a tener cuidado porque Él te ama. Entonces, he visto muchos que Dios les ha bendecido con recursos financieros abundantes. Pero cuando llegó el recurso financiero, cuando no tenían, estaban orando, iban a la iglesia, servían a Dios. Pero cuando el recurso abundante financiero llegó, no lo vimos más. El tiempo pasó, supimos que prosperaron, compraron carros nuevos, llegaron bendiciones nuevas. Pero la crisis volvió a aparecer. La circunstancia difícil volvió a arremeter contra ellos y los recursos financieros abundantes desaparecieron. Entonces los hemos vuelto a ver en la iglesia. Aquí viene una pregunta. ¿Podemos orar por ellos para que Dios los bendiga nuevamente? Claro que sí. ¿Puede Dios nuevamente bendecirlos? Claro que sí. ¿Puede Dios honrarlos a ellos con su amor y su misericordia? Claro que sí. Pero ¿puede Dios vamos a decirlo así para que no se ofenda usted conmigo? ¿Puede Dios malcriar a ellos el que cuando tuvieron no tuvieron presente a Dios? Entonces una lección tiene que haber en su vida. Tiene que haber una enseñanza para ellos. Y ellos deben aprender que cuando se tiene a Dios hay que tenerlo presente. A Dios hay que honrarlo. A Dios hay que servirlo. Segundo, reconoce que primero es Dios y luego nosotros. La gente quiere sacar primero lo suyo, pero luego
quiere dar lo de Dios. Ese no es el orden. El orden es primero Dios y luego nosotros. Pastor, mire con lo que estamos viviendo, apuradito estamos comiendo nosotros. Estás comiendo apuradito porque lo de Dios también te lo comiste. Aquí, perdóname, tal vez alguien puede decir, pero es que estos pastores están interesados en el dinero. No, yo ni siquiera estoy hablando de que me lo dé a mí o lo dé a mi iglesia. Yo hablo de su vida con Dios, hablo de su relación con Dios. Usted a lo mejor es de otro ministerio. Este mensaje está saliendo al mundo entero por YouTube. Cualquier persona la puede ver. Usted puede estar escuchando este mensaje, a ti te está hablando Dios. Dios te está diciendo, hijo, hónrame a mí y verás como no hay crisis que pueda contra mis principios. No hay crisis que pueda contra lo que yo he dicho. No hay crisis que pueda contra una promesa que yo te he dado. No hay crisis que pueda contra una palabra de prosperidad que yo he soltado para ti. Nada te podrá hacer frente si los principios de Dios están en orden. Tercero, el límite, y esto me encanta, el límite te empuja a entrar en tu mayor bendición. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estás al límite de algo, que sientes que ya no hay más, que ya no tienes otra cosa, que estás al borde, estás al límite. El límite es lo que te empuja para entrar a tu mayor bendición. Esta mujer entró a su mayor bendición de sostenimiento, no por buena administradora, sino porque estando al límite le tocó decidirse. Igual, aquella mujer que tenía sus 2 hijos, las 2 eran viudas. Y aquella mujer que tenía sus 2 hijos que se los venían a quitar, ella llegó al límite. Ella dijo, ya no tengo nada que hacer, ya no tenemos cómo pagar y el acreedor se lo va a llevar. Estando al límite, llegó su mejor bendición. Yo no sé si tú estás al límite, a lo mejor estás al límite de perder el negocio. Estás al límite de enfriarte en Dios. Estás al límite de quedarte sin dinero. Estás al límite de que los ahorros que tenías se agoten. Estás al límite en tu vida. Estando al límite, ese es el punto de partida para entrar a tu mayor bendición. Vamos, yo quiero desatarte esta palabra. Yo desato que si tú estás al límite, estás al borde, entrarás a tu mayor bendición. El límite te acerca a tus mayores bendiciones. Oh, se quiere daraboso. Qué tremendo está esto. Cuarto, tu mayor bendición está a una crisis de distancia. Pastor, no, es que yo estoy esperando la mayor bendición. Ok, bienvenido a esta crisis. La crisis es la distancia que tienes que recorrer para entrar a la mejor bendición de tu vida. Tú estás por entrar a tu mejor temporada y a tu mejor bendición porque has pasado una crisis. La crisis te procesó el carácter. La crisis te hizo depurar el corazón. La crisis te hizo pensar correctamente. La crisis te está reformando adentro. La crisis te está cambiando en tu interior. La crisis te prepara para tu mejor temporada. A una crisis de distancia está tu mayor bendición. Tú lo puedes creer, yo te lo profetizo. Estás a una crisis de distancia de tu mayor bendición. Wow, estas mujeres no lo sabían, todas estas claves, pero las vivieron y ahora las tenemos a ellas como referencia de cómo Dios puede usar algo para llevarte al siguiente nivel. Número 5, lo que tú tienes produce milagros. Oh, ¿cómo es esto? Aquella harina y aquel aceite se volvieron milagrosos. Ahí hubo un milagro de multiplicación. No tuvo que venir una paloma volando y que la paloma se reposara o que la paloma picoteara la harina para que se manifestara algo allí. No, eso estaba en tu mano. El carro que tienes puede recibir un milagro. Las cosas que tienes en casa pueden recibir un milagro. Tu casa puede ser algo milagroso. Tus recursos pueden ser milagrosos. Lo que tú tienes produce milagros. Lo que tú tienes produce milagros. Te lo repito una vez más. Lo que tú tienes produce milagros. La fe que tienes produce milagros.
mira, hay tantas cosas. Tu pasión produce milagro. Tu tiempo puede producir milagro. Créele al Señor en esto. Verso 6. Siempre lo que Dios multiplicó es lo que está en tu mano. ¿Por qué Eliseo no se metió a la mano al bolsillo y dijo, vamos a ayudar a esta hermana que era esposa de uno de los discípulos? Vamos a ayudarlo y vamos a darle una ofrenda para que ella pague. No, él lo que le dijo fue, ¿qué tienes en tu casa? Con eso vamos a resolver el problema. Porque Dios va a agarrar lo que tú tienes y lo va a multiplicar. Dios va a multiplicar lo que tú tienes. Te lo profetizo ahora. Padre, yo profetizo ahora. Y si quieres recibirlo, recíbelo ahora. A la cuenta de 3, yo desato esta unción. Y lo que tú tienes en tu mano, recursos, sea mucho, sea poco, lo que ha venido a tu mano, se multiplica a partir de hoy. Ahora. En el nombre de Jesús, lo profetizo. Y una más. Wow. Una fe grande se forja en la hora más difícil. ¿Por qué esas mujeres tuvieron esa fe? Porque eran sus horas más difíciles. Las dos estuvieron a punto de perder sus hijos. Las dos tuvieron una situación de muerte. Las dos estuvieron al borde y al límite. Pero llegando a ese punto, ellas dijeron, sí podemos, yo voy a creerle a Dios. Yo voy a creerle a Dios. Yo quiero decirte a ti, tú puedes decir hoy, yo te voy a creer, Señor. Los recursos que están en mi mano, yo los voy a poner para tu servicio. Yo los voy a dar para tu obra. Yo voy a estar, no estoy hablando que usted se invente y va a vender la casa para esto. No, estoy hablando usando el sentido común. Hay cosas que a ti no te pertenecen. Hay cosas que Dios te dio y Dios está esperando tu honra. Hay cosas que vinieron a tu mano y tú necesitas ir y ponerte a cuentas con Dios y decirle, Señor, esta es mi honra por lo que me diste. Esta es mi honra por el contrato que me dieron. Esta es mi honra por el trabajo que me mandaste a hacer. Esta es mi honra, Señor, por el tiempo que tengo siendo bendecido y no te he dado nada. Esta es mi honra porque tú eres mi Dios. Tú necesitas tener a Dios primero. Vamos, ese es el tiempo de salir y dejar las excusas y de no seguir diciendo yo no le doy a Dios porque no tengo. Mentira, nunca nadie tendrá tan poco como para no poderle dar a Dios. Créeme, estoy convencido, aquella mujer no solo le dio lo último que tenía y la otra no solo fue y multiplicó, sino que el profeta le dijo, ve, vende el aceite, paga lo que debes y con lo que queda, vivan tú y tus hijos. ¿Cuánto sería lo que le quedó a esa mujer? Ahora, ¿cree usted que esa mujer no bendijo a ese profeta? ¿Cree usted que esa mujer no fue y le dijo, profeta, ¿dónde pago? ¿Qué ropa le regalo? ¿Qué zapatos necesita? Profeta, gracias por esa palabra, gracias a esa idea, gracias a que usted es un hombre de Dios, gracias a esto. ¿Qué necesita para que su ministerio siga avanzando? Esto es agradecimiento, esto es fe. Así que, amado, este es el tiempo. Vas a entrar a tu mejor temporada. Vas a entrar a tus mejores oportunidades. Vas a entrar a tu bendición por causa de que le crees a Dios. Así que quiero orar por ti. Tú que me estás viendo, escríbeme allí, escribe en los mensajes, escribe en los comentarios, comparte este mensaje. Tú necesitas saber que Dios está por hacer cosas de verdad sorprendentes y está buscando a los fieles. Está buscando a los que le honran y está buscando a los que le adoran. Padre, yo te presento a ti, cada persona que nos está viendo, y yo remuevo de su vida toda ignorancia espiritual. Y yo profetizo que ahora mismo reciben la fe como la de aquella viuda, que si aún quedándole poco, nunca por eso van a justificar la deshonra. Siempre van a honrarte, siempre te tendrán presente, siempre cumplirán los principios que tú has establecido, siempre te obedecerán a ti, Señor. Porque aún, Señor, no siendo grandes discípulos o no siendo precisamente ministros del altar, tú puedes hablar al corazón como hiciste con aquella viuda, Señor, y poder hacerle entender que tú has hecho provisión para ella.
Yo desato la palabra de que no escaseará ni la harina ni el aceite, no faltará nada en tu casa, no faltará nada a tu mesa. Comerás hasta saciar, comerás pan en abundancia, como dice la Escritura, y daremos gloria al Señor por lo que Él ha hecho. Así que recibe la multiplicación. Yo envío la palabra y lo profetizo a tu vida en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¡Wow! Así que, amados, vamos, mantente conectado con nosotros. La obra del Señor requiere avanzar. Usted podrá encontrar al finalizar o durante nuestra sesión, ha podido ver nuestras cuentas para que usted pueda también, si quiere ser parte de la expansión del reino, usted pueda enviar sus donativos y poder seguir extendiendo el reino de Dios donde quiera que vamos. Hágalo de corazón y Dios sabe recompensar a sus hijos. Bendiciones a todos.